Hay algo que terminas entendiendo con el paso de los años, aunque al principio cueste aceptarlo. Y es que una de las formas más claras de saber si eres importante en la vida de alguien es algo muy simple, el tiempo que esa persona te dedica. No las palabras bonitas de los te aprecio, no los cuentas conmigo, aquí estoy siempre para ti, el tiempo, porque el tiempo es lo único que todos tenemos en la misma cantidad y lo único que nadie puede recuperar cuando se va, ¿verdad? Por eso cuando alguien decide dedicarte parte de su tiempo, ahí es donde realmente está diciendo cuánto vales tú en su vida. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa etapa donde siempre éramos nosotros los que estábamos, los que escribíamos primero, los que llamábamos, los que preguntábamos cómo estás, los que escuchábamos durante horas cuando la otra persona tenía un problema, los que estábamos presentes cuando nadie más estaba. Y en ese momento uno no lo ve mal. Uno cree que así son los vínculos, que así funciona la amistad, que así funciona la familia o incluso una relación. Uno cree que está construyendo algo, que está cuidando algo, pero con el tiempo empiezas a darte cuenta de algo que incomoda, que casi siempre eres tú el que busca, casi siempre eres tú el que aparece, casi siempre eres tú el que sostiene el puente del vínculo para que esa relación siga existiendo. Y entonces llega un día en el que te haces una pregunta muy sencilla, pero muy reveladora. ¿Qué pasaría si yo dejo de hacerlo? ¿Qué pasaría si yo dejo de escribir primero? ¿Qué pasaría si yo dejo de llamar? ¿Qué pasaría si por una vez soy yo quien espera? Y ahí es donde muchas personas descubren una verdad que a veces duele, porque de repente pasa el tiempo y el teléfono no suena, nadie pregunta, nadie aparece, nadie dice, oye, ¿qué pasó contigo? Y en ese silencio empiezas a entender algo que no querías ver, que tal vez no era que esa relación era fuerte, tal vez era que tú la estabas sosteniendo, tú misma, sí, tú solita. Porque cuando un vínculo es real, cuando a alguien realmente tú le importas, el movimiento va en los dos sentidos. No solo de ti hacia la otra persona, también de la otra persona hacia ti. Es como un teléfono. El teléfono está hecho para funcionar en dos direcciones. Tú llamas, pero también te llaman. Tú envías mensajes, pero también los recibes. Tú preguntas, pero también te preguntan. Pero cuando el teléfono solo funciona de un lado, cuando siempre eres tú el que marca el número, cuando siempre eres tú el que inicia la conversación, cuando siempre eres tú el que mantiene el contacto y dices, ¿cómo estás? Llega un momento en que te cansas, porque no se puede sostener una relación solo con la energía de una sola persona. Y cuando finalmente te cansas y decides parar, entonces pasa algo muy curioso. Aparecen los juicios. Cambiaste, te alejaste, ya no eres la misma persona y mucha gente se queda con esa versión superficial de la historia, pero casi nadie se hace la pregunta propia, verdadera. ¿Cuánto tiempo estuvo esa persona estando para ti antes de cansarse? ¿Cuántas veces te buscó antes de decidir parar? ¿Cuántas veces estuvo ahí antes de darse cuenta de que no era recíproco? De años atrás, ¿cuántas veces? Porque la gente suele ver el momento en que tú te vas, pero casi nunca ve todo el tiempo que te quedaste. Y ahí es donde uno empieza a entender otra cosa importante. Cuando tú dejas de sostener algo, y ese algo se cae inmediatamente, entonces tal vez no era una relación, era una estructura que dependía solo de ti. Y eso pasa en amistades, pasa en la familia, pasa en relaciones de pareja, personas que se acostumbran a tu presencia, se acostumbran a que siempre tú estés, se acostumbran a que siempre respondas, se acostumbran a que siempre perdones, siempre escuches, siempre entiendas, pero nunca se preguntan ¿cuánto cuesta eso para ti? Nunca se preguntan si tú también necesitas ser buscado, si tú también necesitas sentir que tú importas. Y el día que te retiras, el día que tú decides guardar silencio, el día que decides no perseguir más, es cuando realmente descubres el lugar que tú ocupabas en la vida de esa persona. Porque si realmente le importas a alguien, el orgullo no va a ser más fuerte que el interés. Va a preguntar qué pasó, va a acercarse, va a buscarte, pero cuando pasan los días, las semanas, entonces la realidad empieza a hablar por sí sola.
Y ahí es donde uno entiende algo que al principio duele, pero después libera muchísimo, que tal vez tú no eras tan importante como tú creías. Tal vez solo eras el sostén de ese vínculo, la persona que lo mantenía vivo, la persona que hacía el esfuerzo, la persona que sostenía la comunicación. Y cuando ese sostén se fue, todo se quedó en silencio y ese silencio, aunque duela, también es una respuesta muy clara, porque a veces la gente no te dice directamente lo que significas en su vida, pero su comportamiento lo dice todo. Si te buscan o no te buscan, si te llaman o no te llaman, si te preguntan o no te preguntan, si hacen espacio para ti en su tiempo o si siempre estás al final de la lista. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, algo cambia dentro de ti. Empiezas a entender que no puedes obligar a nadie a valorarte. No puedes obligar a nadie a darte importancia. No puedes obligar a nadie a cuidarte, pero sí puedes hacer algo muy importante. Puedes dejar de ocupar el lugar donde claramente no eres prioridad. Y eso no significa odio, no significa rencor, no significa que tú quieras hacer daño. Significa simplemente que abriste los ojos, que entendiste que los vínculos verdaderos se sostienen entre dos personas, no sobre los hombros de una sola, porque al final, cuando alguien realmente te quiere en su vida, cuando realmente tú le importas, no necesitas recordarle constantemente que tú existes, no necesitas perseguir su atención, no necesitas insistir para tener un espacio, esa persona simplemente te incluye, te busca, te llama, te escribe, te tiene presente. Y cuando eso no pasa, cuando el interés solo vive de un lado, tarde o temprano uno se cansa. Y cuando tú te cansas y te retiras, no es que dejas de ser importante, es que finalmente dejaste de sostener algo que la otra persona nunca sostuvo contigo. Y a veces esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las que más paz te devuelve. Porque cuando tú entiendes esto, dejas de gastar tu energía tratando de mantener vínculos que en realidad solo existían porque tú estabas empujándolos. Y empiezas a abrir espacio para las personas que sí saben lo que significa estar. También pasa muchísimas veces cuando las personas te buscan para un interés propio. Al final siempre descubres para qué te querían y qué era lo que ellos querían contigo, qué tipo de vínculo. Y eso, mi gente, es una verdad que a muchos incomoda, pero hay que decirla. Bendiciones, aquí se los dejo. Esto es El Alma Humana Sin Filtro. Nos vemos en la próxima.